México decidió ampliar sus tratados comerciales con países del continente asiático con potencias emergentes en la economía global y no depender única y exclusivamente del tratado comercial con Estados Unidos. La cuarta transformación de Andrés Manuel López Obrador incluye este escenario en el que se establezcan convenios importantes como el que ha ocurrido con Singapur, en donde se anuncia una inversión de más de 870 millones de dólares de inversión de Singapur en México. Quédate a conocer los detalles de este encuentro que sorprendió evidentemente a Estados Unidos y a la comunidad internacional. Thank you for the seat. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo, le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. México se ha caracterizado por mantener, a veces de manera forzada, esta relación comercial con Estados Unidos. De hecho, está en puerta ya esta posible ratificación del tratado comercial con Canadá y Estados Unidos. Y mientras esto va avanzando en el contexto de la globalización de la economía, Andrés Manuel López Obrador pues ha inmerso en esta dinámica de llevar a México a otro plano con tratados, convenios, acuerdos comerciales con países, por ejemplo, del continente asiático. Y llama mucho la atención de cómo Singapur ha mostrado interés por invertir en México y estrechar pues lazos también diplomáticos, políticos y comerciales con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Vayamos a este escenario que se dio aquí en México. Andrés Manuel López Obrador destaca una inversión de 871 millones de dólares de Singapur en México. El primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, fue recibido por López Obrador como parte de su visita oficial a México. Destacó ahí el mandatario mexicano esta inversión importante que pretende hacer Singapur en territorio nacional. El presidente López Obrador agradeció las inversiones de Singapur en México, que le decía es un total de 871 millones de dólares. De acuerdo con el informe estadístico sobre el comportamiento de la inversión extranjera directa en México, dicha cifra corresponde a la IET que ha llegado de Singapur a territorio mexicano en el periodo acumulado de 1999 a 2019. El primer ministro de Singapur fue recibido como parte de esta visita para fortalecer estos lazos políticos, diplomáticos, comerciales entre ambos países. Su visita se da en momentos en el que el país asiático negocia un tratado de libre comercio con la Alianza del Pacífico, integrada por México, Chile, Perú y Colombia. Y es aquí donde México pues juega un papel fundamental a través del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien ha pues logrado tener un liderazgo importante en esta parte de la región del continente americano. Pero en lo que fue su visita, obviamente se dieron declaraciones interesantes como esta. Pide Singapur a México no desatender a otros países y se ratifica el tratado comercial con Canadá y Estados Unidos. Y es que hay quienes proponen que México debe
diversificar sus acuerdos comerciales, sus tratados, y no obviamente depender única y exclusivamente de Estados Unidos, lo cual pues nos lleva a la reflexión de lo que pasó pues hace algunos meses cuando el presidente Donald Trump amagó con aplicar aranceles a los productos mexicanos, y en ese sentido el gobierno de López Obrador se vio obligado a través de una mesa de diálogo a pues utilizar la fuerza militar en México, la Guardia Nacional, para sellar la frontera sur con Centroamérica y comenzar un operativo con el propósito de detener el flujo migratorio de migrantes de Centroamérica y de México a Estados Unidos a petición del gobierno de Donald Trump. Por eso, esta declaración es interesante. Sin Long, primer ministro de Singapur, dio la bienvenida a compañías mexicanas que deseen invertir y firmar acuerdos con su país. En este escenario hizo un llamado a México para continuar fortaleciendo lazos comerciales con países del sur de Asia una vez que se ratifique el tratado comercial, y no que vaya a tener una condicionante este tratado para que México no pueda abrir pues ese abanico de oportunidades para establecer acuerdos y tratados comerciales con otros países que a lo mejor son enemigos, adversarios, o se contraponen a los intereses tanto políticos, económicos, comerciales, diplomáticos de Estados Unidos. A medida que México avanza en la ratificación de este acuerdo, el TEMEC, esperamos que no deje de cooperar con otros países del mundo, en específico de Asia, que es donde están pues también estas potencias comerciales adversarias de Estados Unidos, como China, por ejemplo, que traen pues esta pugna comercial entre Estados Unidos y China. En este sentido, recordó que hoy día hay países que buscan mayor colaboración, como Singapur. El comercio es un juego en el que todos podemos ganar, se trabaja con el que quiere, subrayó en una reunión con empresarios mexicanos. El mandatario destacó el hecho de que México haya buscado acuerdos como el de la Alianza del Pacífico, con el que Singapur busca aliarse hacia finales de este año, y en este sentido, pues decía que Singapur, pues el líder de ese país, el Shillong, están obviamente en la disposición de que compañías mexicanas inviertan y firmen acuerdos pues allá en su país. Empresas de Singapur han invertido unos 1.200 millones de dólares en territorio mexicano en los últimos 5 años. Incluso en la actualidad hay unas 30 empresas de ese país operando en México. En ese sentido, Singapur buscará explotar obra del transísmico para trazar una ruta hacia nuevos proyectos en México. Eso es interesantísimo. Francisco Ríos, director general de Enterprise Singapur, dijo que en el marco de la visita del primer ministro de ese país, de Singapur, se busca que esa obra sea una hoja de ruta para identificar otras oportunidades. Pues aquí vemos al mandatario mexicano y al primer ministro de Singapur a su llegada. Que por cierto, más adelante te voy a mostrar un video de lo que fue esa ceremonia, muy emotiva, y vale la pena recordar ese momento especial. Dice esto: la capacidad y reconocida experiencia de Singapur en la planeación de zonas geográficas con potencial de convertirse en ciudades transformadoras se aprovecha en México en el diseño del plan maestro del corredor interoceánico que comunicará los puertos de Salina Cruz, Oaxaca con Coatzacoalcos, Veracruz, y así lo dio a conocer Francisco Ríos, el director general de Enterprise Singapur. Está interesante esto. Vamos a montar el pastel para podérnoslo comer en los próximos 20 años. Vamos a identificar qué se necesita traer, cómo se pueden combinar los elementos, y queremos que esto se vuelva una hoja de ruta para identificar tal vez proyectos de logística, de infraestructura, de industria, de agricultura. Además, comentó que el proyecto que conectará Oaxaca con Veracruz será una hoja de ruta para que la Agencia de Promoción de Inversiones del país asiático identifique qué tipo de proyectos resultantes son atractivos para el flujo de inversiones mundiales. Por su parte, Long confió en que antes de que finalice el año se concrete la negociación del acuerdo que busca con los países de la Alianza del Pacífico como parte del proceso para convertirse en miembro asociado. Dice: podemos estar a 16,000 kilómetros de distancia, pero hay oportunidades para prosperar ambos.
En una conferencia de prensa con empresarios organizada por Enterprise Singapur, el primer ministro de Singapur destacó las oportunidades para que el mundo continúe fortaleciendo el multilateralismo en términos comerciales con oportunidades para todos los jugadores. Dijo que hay señales de que los países quieren cooperar entre sí mucho más allá de posiciones en las que están luchando para demostrar que tienen más fuerza. No, este es un juego en donde todos pueden entrar y trabajar juntos y aquí juega un papel importante la Organización Mundial del Comercio, dijo el primer ministro. Por su parte, el diario oficial de la Federación, ahí se publicó ayer el decreto de abrogación de las 7 zonas económicas especiales que se habían constituido en el país entre 2017 y 2018 que buscaron ser administradas por el país asiático. Bueno, así el escenario que se está dando la cuarta transformación de Andrés Manuel López Obrador en esta posibilidad de ampliar lazos comerciales con otros países como Singapur, aunque a Estados Unidos pues no le agrada mucho el que México esté explorando la posibilidad de establecer acuerdos y alianzas no solo comerciales sino políticas de interés mutuo con países que son finalmente adversarios de el vecino del norte, Estados Unidos, y allá hay potencias muy fuertes que obviamente le harían contrapeso a ese país. Así las cosas en este escenario. Te dejo con este video de lo que fue la visita del primer ministro y cuando fue recibido por el propio mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador. Buenas tardes. Damos la bienvenida al licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, y a su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, así como al excelentísimo señor Lee Hsien Loong, primer ministro de Singapur, y a su esposa, la señora Lee Hsien Loong. Good afternoon. Please welcome Mr. Andrés Manuel López Obrador, President of the United Mexican States, and his wife, Beatriz Gutiérrez Müller, along with His Excellency, Mr. Lee Hsien Loong, Prime Minister of Singapore, and his wife, Mrs. Lee Hsien Loong. Para dar inicio a esta ceremonia oficial de bienvenida, se entonarán los himnos nacionales de México y de Singapur. To begin this official welcome ceremony, we shall now listen to the national anthem of Mexico and the national anthem of Singapore.
Es así como finaliza esta ceremonia. Que tengan todos muy buenas tardes. This concludes our welcome ceremony. We wish you all a wonderful afternoon.